la sesión ya estaría siendo grabada. Okay. ¿De acuerdo? Entonces nadie se pone a que la sesión se grabe. De nuevo, por favor, me confirman si ya se puede ver. Excelente. Entonces voy a proyectar. Ahora sí, entonces, retomando, vamos a ver 3 capítulos, ¿verdad? Los números relativos, donde vamos a abarcar diferentes medidas compuestas por valores de universos. Después vamos a ver un poco de confección y análisis de cuadros estadísticos y confección y análisis de gráficos estadísticos. Entonces empecemos con los números relativos. El propósito de utilizar números relativos es comparar magnitudes de dos valores que están midiendo el mismo fenómeno, que pueden pertenecer al mismo universo o que pueden ser de universos distintos. Lo poderoso de los números relativos es que me sirven para poder interpretarlo de una manera más adecuada y usarlos provechosamente. Entonces yo puedo decir cuántos representan hombres, cuántos representan hombres rurales, cuántos representan hombres rurales mayores de 40 años. Y eso ya me da mayor visibilidad para poder caracterizar distintas poblaciones, medir fenómenos y también hacer planes de acción con respecto a lo que se ande buscando. Los números relativos contribuyen al análisis de un conjunto de datos en 3 maneras. Resumiendo algún aspecto o dimensión de los datos, como les comentaba, el caso clásico de o cuántos hombres hay, cuántos mayores de 40, cuántos adultos mayores, cuántos niños, cuántos adolescentes, entonces cuáles son sus rangos de edad. También expresando alguna relación entre 2 o más números, aquí entonces cuántos adolescentes hay por cada persona que es adulta, cuántos niños por cada adulto, cuántos hombres con respecto a las mujeres, entonces empiezo a relacionar y facilitando la comparación entre ese grupo de datos y otro de datos similares. Entonces ya podemos comparar cuál es el nivel de alfabetismo que tiene Costa Rica con respecto al nivel de alfabetismo que tiene Nicaragua, que tiene Panamá, que tiene El Salvador. Y así vamos facilitando la comparación y estableciendo quiénes tienen mayor proporción de determinada característica ahí. Okay, entonces sigo avanzando, igual si tienen alguna duda nada más me van a avisar. Entrando en materia, entonces vamos a ver la manera de calcular estos números relativos. Vamos a ver las medidas de razones, proporciones y porcentajes, además de indicadores que se van a explicar más adelante. Una razón es una relación de dos números vía división. Entonces, son dos números que van a ser positivos. A y B, como vemos más abajo, son positivos. Es por ello que la razón va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo dos números que son de naturaleza positiva. La razón proviene del mismo universo o pueden ser de distintos universos, ¿verdad? Como que yo aquí en el numerador tenga personas y en el denominador tenga kilómetros cuadrados. Entonces son universos distintos. Y la razón me permite compararlos. Ahora pasamos a la siguiente medida que sería proporciones. La proporción es la relación de dos números vía división, pero con la característica que es una parte entre el total. Entonces, por eso ahí representamos que la proporción es igual a A dividido entre la suma de A más B más C. Y por su naturaleza, como es una parte entre el total, las proporciones van a variar en un valor que va a ser igual o mayor a 0 y
igual o menor que 1. Entonces va a estar entre 0 y 1 cada una de estas proporciones. Entonces, un ejemplo de proporción era este que les daba de porcentaje de hombres rurales mayores de 40 que existen en una determinada zona. ¿Ok? Ahora bien, tenemos un porcentaje. El porcentaje es una proporción a la cual se le ha multiplicado por un factor de expansión o amplificación, en este caso 100. Creo que todos el porcentaje es una medida con la que estamos más familiarizados, se utiliza mucho para representar diferentes características, los medios de comunicación lo utilizan, diferentes instituciones, y estamos más caracterizados con ese porcentaje, que entonces en el mismo sentido va a estar ahí multiplicado cerca del 100. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos de razones. Tenemos la razón de masculinidad, que es el total de hombres entre el total de mujeres, y se interpreta como la cantidad de hombres que hay por cada mujer. Entonces puede ser, bueno, existe 1.1, 1.5, 2.3 hombres por cada mujer. Esa es la manera en que lo vamos a interpretar. El otro es la densidad poblacional. Es el total de habitantes que hay en determinado lugar entre los kilómetros cuadrados, y no se indica la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces esto nos dice, bueno, cuántas personas están viviendo en determinados espacios físicos. Nos sirve para comparar qué tan hacinados pueden estar las poblaciones humanas. Ejemplo, no es lo mismo la densidad que podemos encontrar en una zona como San José, Escazú, Santa Ana. Bueno, Santa Ana tal vez es más escasos. Los Atillos, Desamparados, que concentran gran cantidad de personas, como si vamos a zonas más con menos densidad, donde hay mayor territorio sin construir también, como puede ser Guanacaste, Limón. Entonces, eso es lo que nos permite un indicador como densidad poblacional, ver tanto el hacinamiento. Lo mismo pasa como si calculáramos esa tasa de densidad poblacional en San José, Costa Rica, así se comparara con la densidad poblacional de, por ejemplo, Nueva York, donde hay gran cantidad de edificios habitacionales de muchos pisos. Entonces, eso hace que haya muchas personas por kilómetro cuadrado. Algunos ejemplos de proporciones. Tenemos la proporción de hombres, entonces la total de los hombres, la sumatoria de hombres, el total de la población sobre el cual pertenecen esos hombres, la proporción de población urbana, ¿verdad? Que son aquellos que viven en zona urbana, dividido entre el total de la población. Y tenemos otro indicador que es proporción de alfabetismo, que es las personas que saben leer y escribir, dividido entre el total de la población de 10 años o más, que son los que corresponden o que ya deberían saber leer y escribir. Okay, ahora tenemos unos porcentajes, entonces lo que hacemos es que aquellas proporciones las multiplicamos por 100, y también con esto nos ayuda a interpretar mejor esa medida, ¿verdad? No es lo mismo decir la proporción es 0.4 o el porcentaje de hombres es del 40%. Entonces, esa es la ventaja que podríamos tener al utilizar porcentajes, que la interpretación es más fácilmente entendible. El porcentaje de población urbana, igual cuánto porcentaje es población urbana, y el porcentaje de alfabetismo, que es el mismo que ya vimos para la sección anterior, igual multiplicado por 100. Y ahora vamos a hablar de tasas. Las tasas también es una medida relativa, y es una relación entre dos números que lo que va a relacionar es aquellos que sufrieron las consecuencias de un fenómeno entre los que estuvieron expuestos a ese fenómeno, multiplicado por un factor multiplicativo igual o expansivo, K, donde K puede ser 10, puede ser 100,
puede ser 1000, puede ser 10.000, puede ser inclusive 1.000.000 o una cifra superior. ¿Y qué sucede en un momento específico? Yo puedo decir, bueno, para tal año, para tal mes, se dio esta tasa. Una tasa no tiene un significado exacto en el lenguaje corriente, sino que la tasa, dependiendo de qué es lo que está midiendo, así es como se debe determinar o interpretar a la medida que hace referencia. Vamos a ver algunos ejemplos. La tasa bruta de natalidad. ¿Cómo se calcula? La tasa bruta de natalidad se calcula dividiendo los nacimientos ocurridos vivos en un año natural Z. Un año natural, vamos a hablar de 1 de enero a 31 de diciembre, dividido entre la población a mitad de ese año natural Z, el mismo año. ¿Por qué la población a mitad del año? Porque durante ese año ocurrieron nacimientos y ocurrieron muertes. Entonces yo no tuve una cifra es neta, ¿verdad? Cada día mi población fue cambiando. Igual yo no supe cuánto fue esa población cada día porque no todo, no se llevan censos a cada rato. De hecho, el último censo que tuvo Costa Rica fue en el 2011. Entonces, ¿qué es lo que se hace en demografía? Entonces, bueno, ¿qué tomo? ¿Cuántos habían al inicio? ¿Cuántos habían al final? No, tomemos cuántos habían al medio como si fuera la medida que mejor representa todo lo que ocurrió en el año. Entonces, por eso se toma la población total a mitad del año. Y en este caso, la tasa bruta de natalidad se multiplica por 1000. ¿Cómo voy a interpretar yo una tasa bruta de natalidad? Como n cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes. Ocurrieron 16.8 nacimientos por cada 1000 habitantes. Ocurrieron 25 nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces, cuando nosotros calculamos tasas, unas medidas relativas que tienen mayor complejidad en su cálculo, siempre es importante darlas con su interpretación. Ok, entonces eso me dicen cuántos nacimientos por cada 1000 habitantes. De manera análoga, yo tengo la tasa bruta de mortalidad. La calculo dividiendo las defunciones ocurridas en el año natural Z dividido entre la misma población a mitad del año natural y multiplicado por el mismo factor de expansión que en este caso era 1000. Se interpreta como la cantidad de defunciones que ocurrieron en ese año natural Z por cada 1000 habitantes. Y tenemos otra medida que es una tasa natural de crecimiento o de crecimiento natural o vegetativo también, que es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad y me indica el crecimiento neto ocurrido por efecto de natalidad y mortalidad únicamente. ¿Cuál efecto de crecimiento está dejando por fuera? El de las migraciones, ¿verdad? ¿Cuánta gente entró porque migró y cuánta gente se fue porque exactamente en el mismo sentido migró? Entonces estas son 3 tasas, como ven, cada una tiene su propia interpretación, su propio factor de expansión. Yo en vez de multiplicarlas por 1000, perfectamente podría darlo por 100 o por 10.000 y eso me cambiaría la medida y la interpretación. Ok, entonces tenemos un pequeño ejercicio o práctica. Vamos a dar nada más unos minutitos para interiorizar el ejercicio y tiene que ver con cualquier ítem que se nos puede presentar en el curso. Entonces es población según el censo del 2000, la población rural del mismo censo, los nacimientos ocurridos en el 2007 y la población estimada a la mitad de ese año 2007. Por eso es primero el 6 del 2007. Entonces esa sería la mitad del periodo. Y después la extensión en kilómetros cuadrados. Esos 2000 es en kilómetros cuadrados. Ahí entonces se nos pide calcular la población urbana, la densidad poblacional y la tasa de natalidad para el 2007. Y los otros anteriores se pedía para el 2000.
Ok, entonces lo tratamos de resolver. Anotamos ahí en una hojita. Si lo quieren pasar a Excel, ¿cómo resolverían? ¿De acuerdo? Entonces pasamos. Y aquí tenemos igual la proporción urbana. Es importante que lo que el ejercicio me daba era el dato de la proporción rural, pero lo que me pedía era la población urbana. Entonces, en esta población solo hay dos posibles categorías, rural y urbano. Para poder sacar la población urbana, entonces al total de los 300.000 le debía restar la población rural y eso me da la población urbana, que son estos 165.000, que para sacar la proporción, entonces lo divido entre el total de su origen, que serían los 300.000, y ahí obtengo la proporción, que sería 0.55. Igual, la densidad poblacional, entonces divido la población total entre los kilómetros cuadrados y eso me da 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí es importante entonces interpretar de una vez la medida. E igual la tasa de natalidad, entonces nacimientos ocurridos entre la población a mitad de periodo y eso nos dice que hay, bueno, multiplicado por 1000, nos dice que hay 50 nacimientos por cada 1000 habitantes. Ahora, estos son como el tipo de medidas que podríamos encontrar que nos van a ser de utilidad en los diferentes momentos en que estemos caracterizando una población, escribiendo un estudio, realizando medidas para poder llevar concretamente las finanzas, el negocio, la calidad de los diferentes procesos dentro de una empresa. Ahora vamos a hablar más de indicadores y nos vamos a permitir tomar tal vez ciertas características que no salen netamente en el libro, pero que sí nos ayudan a enriquecer los conocimientos de este capítulo en particular y de las distintas profesiones que cada uno de nosotros estamos aquí sacando. Entonces vamos a hablar un poco más de indicadores. Los indicadores es una expresión observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Entonces, es una medida que va a ser primeramente numérica u observable, que me va a decir si estoy avanzando en el tiempo, si me estoy manteniendo constante o si estoy disminuyendo. Prácticamente eso es lo que me da un indicador, ¿verdad? Por eso su nombre me indica cómo está la situación. Y su nivel de análisis aumenta cuando lo puedo comparar con periodos anteriores entre productos similares o con una meta que va a tener. ¿Qué tipo de indicadores existen? Tenemos indicadores de producción. Un indicador de producción mide la cantidad de servicios o productos que se generan en un proceso. Entonces, cantidad de galletas realizadas, cantidad de clientes atendidos en una caja de banco, cantidad de pacientes atendidos en un hospital, cantidad de matrícula en un determinado quinto. Lo que me mide es producción o servicios que yo estoy dando. Cantidad de ventas de televisores que tuve en una venta de electrodomésticos. Esos son indicadores de producción. Son valores netos que me suman. Tenemos también indicadores de eficiencia relacionados con el uso adecuado del rendimiento de los recursos disponibles. Por ejemplo,
si estoy utilizando líneas telefónicas, el porcentaje de uso de líneas telefónicas, o si tengo un aparato, por ejemplo, que en el mismo sentido, procesa galletas o saca mezclas, cuánto del tiempo estuvo ese aparato en uso, cuánto estuvo en arreglo, cuánto estuvo en limpieza. Entonces, es relacionado al uso adecuado del rendimiento de los recursos disponibles. En el mismo sentido de producción de personas, ¿verdad? Cuánto tiempo efectivo tiene un trabajador dentro de su jornada. Eso es eficiencia. Tenemos calidad. La calidad permite medir el cumplimiento de características clave para el servicio interno y externo. Ejemplo, cantidad de quejas que te dan en una plataforma de servicio de un banco. Calificación promedio de su experiencia del cliente en la compra de electrodomésticos. Estos son indicadores de calidad. De impacto es aquel que se enfoca en medir el cambio o comportamiento generado después de y se enfoca más a largo plazo. Entonces, ahí yo tengo determinado uso eficiente del ciclo total de producción, ya no es un ciclo corto, sino el ciclo total. O sea, cuánto duré desde que un cliente me pidió determinado producto hasta que se le fue entregado en la mano. Y hablemos de ciclos de producción tal vez más grandes, ¿verdad? Un automóvil, por ejemplo, que no usted llegue y no necesariamente se lleva el automóvil ese mismo día. Entonces es cómo yo logro impactar a través de diferentes estrategias, de uso eficiente de los recursos, nuevas alianzas estratégicas con otras empresas, impactar ese servicio que estoy dando. Entonces es, ok, intervengo el servicio, hago una nueva técnica, compro nuevos infraestructura, capacito mi personal y después mido qué pasó y ha impactado. Por eso se habla de un antes y un después y es más a largo plazo porque tiene que tener intervenciones. Y después tenemos de riesgo. Se considera que es un indicador de riesgo cuando el mismo genera alertas sobre eventos peligrosos para el proceso. Que les decía, por ejemplo, cantidad de quejas o cantidad de errores, que es un indicador de calidad, pero que también sirve de riesgo, ¿verdad? Porque entre más quejas tengas, un riesgo de que esas personas que son mis clientes no regresen a consumir mi servicio o a comprar mis productos. Entonces, un indicador puede ser, no necesariamente es de un tipo, puede compartir varios. ¿Cuáles son las características de los indicadores? Un indicador preferiblemente tiene que ser contar con todas estas características, lo que lo va a hacer un buen indicador. Que sea de pertinencia, es decir, que mida lo que desea medir. Que si me está diciendo que si lo que mide es satisfacción, que efectivamente ese indicador mide satisfacción, que si lo que dice es que mide errores, que ese indicador mide errores. A veces parece un poco obvio, pero cuando usted ya llega a la práctica, se da cuenta que pueden surgir ciertas desviaciones conforme se define un indicador de lo que queremos medir y cómo en realidad se toma o se recolecta el valor para poder presentarlo. Validez. Validez se refiere con que ese indicador refleje la realidad de lo que mide, que efectivamente es lo que está pasando y eso es lo que yo voy a tomar y anotar en ese indicador. También tenemos confiabilidad, que tiene que ver con aquella característica que si yo en condiciones similares mido el indicador o repito la medida, esta me tenga que dar resultados muy similares. Especificidad quiere decir que mida solamente el fenómeno que se quiera medir. Sensibilidad, que pueda medir los cambios en ese fenómeno. Mesurabilidad, que sea basada en datos disponibles o fáciles de conseguir, ¿verdad? Yo quiero sacar, no sé, el tiempo total que les hablaba, con que yo doy un producto una vez que el cliente me lo pide, pero eso tiene que estar disponible en un software donde, ok, la persona entra el ticket, te pagó, pasó la tarjeta y después de otro donde me firman recibido. No es como que yo tengo que estar detrás con un cronómetro midiendo cada uno de los tiempos
con qué dura ese proceso, porque ya no sería fácil de medir y estaría disponible el dato, por dar solo un ejemplo. Después de costo-efectividad, que efectivamente la inversión que yo tengo en tiempo y dinero para capturar ese indicador o cualquier otro recurso se justifique porque la medida es necesaria y me va a ayudar a controlar mejor el proceso. Después tiene que ver con sencillez, ¿verdad? Debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar. Y siempre en todas las indicadores que nosotros vamos a calcular debemos de tener presente la fuente. Es decir, existe algún mecanismo que le permite corroborar ese dato, un control cruzado que dice, bueno, tengo 50,000 bombillos que fabriqué este mes y efectivamente tengo un valor donde yo pueda ver que trabajé como las horas suficientes para calcular o para producir, perdón, 50,000 bombillos. Eso tiene que ver con fuente, o sea que yo le puedo hacer un control cruzado y decir si esta medida tiene sentido que sea ese valor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un indicador? Primero, ¿qué está haciendo? O sea, antes de medir ese indicador es necesario ser consciente de las actividades que está desarrollando dentro de mi core de negocio o dentro de mi dinámica institucional. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es el valor público si soy una institución pública o cuál es el negocio, el valor agregado que le doy a mi cliente a través del servicio o productos que estoy ofreciendo? Tengo que tener muy claro cuál es la dinámica de mi negocio, en cuál industria me estoy ubicando para poder empezar a hacer el monitoreo de indicadores. Paso 2, definición de variables y fórmula de cálculo. Entonces, igual, voy a tener que hacer un listado de cuáles son las variables que están disponibles o cuáles son las variables que necesitaría para poder entonces relacionarlas y así tener indicadores a los cuales les voy a definir una forma de cálculo. Voy a decir, bueno, esto es una razón, esto es una proporción, esto es un porcentaje, esto es una tasa y la manera en que se va a elegir. Después, elección del indicador. Entonces, ok, este indicador de eficiencia, es de costo, es de riesgo también, es de producción y cuáles características va a tener. Y finalmente, la meta de ese indicador. Hay técnicas para poder saber, por ejemplo, con base en el histórico de los valores que ha tenido un indicador, cuáles son las medidas esperadas para el futuro. Entonces, así le puedo poner una meta o en cuyo caso alguna meta que me esté demandando el siguiente proceso, por ejemplo, que si yo soy, no sé, soy una fábrica de muebles y tengo que sacar la espuma, ¿verdad? Entonces que saco la espuma suficiente para que el siguiente línea de proceso, que ya es la construcción de ese mueble, tenga para trabajar según el recurso que va a tener ahí disponible. Entonces ahí yo tengo que cumplir una meta de producción o una meta de ventas, que si yo vendo publicidad, entonces que si yo vendo publicidad voy a tener una meta para poder justificar la inversión de tener un staff de 20 personas trabajando en esa publicidad. Entonces tengo una meta numérica para asegurarme que estoy siendo rentable con respecto al personal que tengo. Entonces eso me dice una meta. ¿Cuánto es el valor que debería yo llevar ese indicador de manera que se está haciendo correctamente las diferentes líneas del proceso, que se está llevando correctamente el negocio y que se está alcanzando el valor público de una institución? Paso 5 es de fuentes de información y frecuencia de recolección. Si yo ya sé cuáles son las variables que ocupo, entonces voy a ver quién lo está haciendo. Si es en el software que está, si la meta está en talento humano, si tengo un departamento de comunicación o de experiencia del cliente que hace encuestas, entonces me va a poder proporcionar el dato de satisfacción. Si voy a tener que entonces implementar, porque los datos no se están midiendo, implementar una manera para poder calcularlos y después con qué frecuencia. O sea, la frecuencia va a ser si voy a medir eso diariamente, si lo voy a decir semanal, mensual o inclusive anual. Y voy a tener buenas prácticas de recolección que me van a garantizar estas otras características de pertinencia, validez, confiabilidad, especialidad, sensibilidad, mesurabilidad, costo efectividad, sencillez, que necesito que cumplan ese indicador. Entonces, este es el paso. Después voy a tener un responsable de ese indicador.
Define las distintas responsabilidades asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere la información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién reporta o presenta la información del indicador? Es importante que cuando ya estamos en una dinámica de negocio, hay una persona que recolecta y presenta el indicador, pero no necesariamente es responsable de que ese indicador esté en rojo, esté en amarillo o esté en verde. Es el que nada más lo presenta, lo recolecta y lo interpreta, pero hay probablemente una línea, un jerarca o un líder que está como jefatura, como coordinación, que es responsable de que esa medida más bien se mantenga dentro de los rangos esperados y es el que debe de dar cuentas al respecto del valor que se toma. Después, como paso 7, ¿quién está dirigida la información del indicador? No es lo mismo presentar indicadores a nivel gerencial que indicadores a nivel de mandos medios o indicadores que tienen que seguir una dinámica operativa más del día a día. Finalmente, una frecuencia de cálculo, que es lo que deberíamos de decir, okay, cada cuánto se le va a presentar a esos líderes, a esos mandos medios o a esas gerencias, los valores. Y finalmente tenemos que construir el metadato. El metadato es como la cédula, o como puse ahí yo, el dato del dato. Contiene la información necesaria para entender el indicador, desde el nombre, la definición de conceptos, la fórmula de cálculo, cuáles variables lo contienen, de dónde vienen esas variables, cuál es la fuente, cada cuánto se mide, quién es el responsable de medirlo, quién es el responsable de gestionarlo. Entonces, voy a tener un metadato. Y ahora sí, ¿cómo vamos a interpretar esos indicadores? Es importante, igual que las tasas, o sea, cada indicador va a depender de la naturaleza del negocio, de la industria, de la manera del cálculo, del proceso, del subproceso, de donde esté. No hay una manera estándar de medir los indicadores porque cada uno mide cosas distintas. Lo importante es entender cómo está mi indicador para poder gestionarlo. Entonces, como punto número 1, el análisis está sujeto a la fórmula de cálculo, o que se calculó, perdón. No se debe interpretar de la misma forma el resultado de un indicador de proporción o uno de razón. Que les decía, va a depender de cada uno de ellos. Después voy a observar la tendencia. Un indicador puede presentar tendencia a ir subiendo, ¿verdad? Con una pendiente positiva. Puede ser que vaya a una pendiente negativa, entonces más bien va decreciendo, o puede no presentar ninguna pendiente, que es como una línea recta que va ahí, varía entre baja un poquito, sube un poquito, pero que mantiene siempre como esa estabilidad dentro de los rangos o límites de seguridad. Y después también podría notar la variabilidad que existe entre numerador y denominador para poder evaluar la evolución que se tiene de un periodo a otro. Por ejemplo, que yo en un periodo de Semana Santa recibía más quejas. Entonces, una proporción de quejas que van o que proceden. Entonces, yo debo de evaluar, yo voy a saber que, por ejemplo, en periodos de Semana Santa o Navidad, que son las vacaciones, entonces tengo más afluencia de personas, por lo tanto voy a esperar mayor cantidad de quejas netas para un indicador, no proporcionales, porque proporcionales esperaría las mismas. Tenemos eso por ahí con respecto a indicadores. Y medidas relativas, ahora vamos a pasar a otra medida relativa, que igual son los índices de precios. Entonces, aún no veo ninguna manita levantada, ninguna consulta. Voy a proseguir. Los índices de precios pueden ser medidas simples o pueden tener cálculos laboriosos y complejos, donde toma en consideración gran número de variables, muchos productos, muchos precios, los cuales reciben ponderaciones o valoraciones diferentes de acuerdo a la importancia que se le asigne dentro de la estimación de ese índice de precio. Y en general me va a decir el cambio en el precio de un tiempo a otro. Tenemos índices de precios que son ponderados e índices de precios que son no ponderados. Un índice de precio no ponderado toma en consideración solo el precio.
en este caso precio en colones, estamos en Costa Rica. Uno ponderado, además del precio, agrega el consumo en kilogramos de cada producto. Entonces, ¿cuál es la idea con los índices de precios? Que me van a dar una idea relativa de cuánto está costando o disminuyendo consumir diferentes productos. Y eso sería el no ponderado. El ponderado es cómo el consumo de esos productos, tomando también en consideración cuánto voy a comprar de cada uno de esos productos. No solo cuánto gasté en comprar, no solo cuánto gasté en comprar una botella de champú, sino si a través del tiempo yo en un año, en 10 años, uso la misma cantidad de champú, uso la misma cantidad de consumo de azúcar en 10 años, consumo la misma unidad de huevos, café, etc. Esos son los ponderados. Los ponderados me dicen cuánto consumí, mientras que los no ponderados solo se enfocan en un asunto netamente de precio. Los índices de precio tenemos los no ponderados. El primero es el relativo simple. Compara cambios en el tiempo de un solo artículo. Digamos, tenemos un carro, entonces una botella de agua contra una botella de agua, exactamente la misma. ¿Cuánto cambió? La manera en que yo calculo un índice de precios relativo simple y en general todo, siempre voy a tomar en el numerador el precio del año de interés. ¿Cuál va a ser el año de interés? El más cercano en el tiempo. Entonces, está en el 2021, es el más cercano al 2021. Dividido entre el precio en el año base. ¿Cuál va a ser el año base? Entonces, el más lejano en el tiempo. Entonces, siempre voy a tener precio, año de interés entre precio de año bajo. Y lo voy a multiplicar por 100. Esta medida me va a dar valores que van a estar por arriba de 100 o me va a dar valores que están por abajo de 100. Entonces, aquí es importante detenernos un momento en este punto y comprender bien, porque todos los índices de precio, aunque se calculen diferentes, los vamos a interpretar igual. Vamos a tomar como referencia el 100 y si está por encima del 100, voy a decir que aumentó en ese porcentaje que está por encima y si está por abajo, voy a decir que más bien disminuyó en el mismo sentido, en el mismo porcentaje que está por abajo del 100. Entonces, supongamos que un índice relativo simple me da 120. ¿Cómo interpreto yo? Bueno, que del año de interés con respecto al año base se dio un aumento del 20% en el precio de ese artículo. Si me dio 90%, entonces voy a decir que respecto del año de interés con el año base se dio una disminución del 10% en el precio de ese artículo. ¿Ok? Entonces voy a tomar siempre el 100 como base. Tengo otro no ponderado, que es el otro era el relativo simple, este es el agregado simple. ¿Qué hace el agregado? Bueno, ya no es un producto, ya no es un carro, una botella de agua, sino que ahora es varios productos, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es la suma en el precio de varios artículos. Y ese resumencito, o sea, como E que tenemos ahí es un signo mayúscula, y entonces me dice que es la sumatoria desde I igual 1 hasta N de un precio I. Entonces supongamos que tenemos 3 artículos, entonces sería precio 1 más precio 2 más precio 3 o hasta precio N. Esa es la manera en que voy a desagregar ese símbolo que tenemos ahí. Y entonces voy a sumar los precios de 3 artículos del año de interés entre los precios de esos mismos 3 artículos del año base para determinar cuánto ha aumentado o ha disminuido el precio de esos artículos. Igual la interpretación es la misma tomando 100 como referencia, si está por arriba de 100 o si está por abajo de 100. ¿Ok? ¿Todo claro? Entonces proseguimos. Y aquí ya pasamos a los precios ponderados. Entonces, en los precios ponderados, ya vamos a tener igual varios artículos y les vamos a incorporar el consumo
de esos artículos a través de los años. Pero noten que siempre queda precio de año de interés entre precio de año base. El precio es el mismo. En este caso tenemos dos enfoques. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el consumo sí varía en el año, ¿verdad? O sea, no es lo mismo lo que se consumía antes, 30 años de sal, como lo que se consume en este momento de sal. O lo que se consumía hace 30 años, por ejemplo, salsa de tomate, como lo que se consume en este momento de salsa de tomate. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos enfoques que nos dicen, bueno, pero ¿contra qué usted debería multiplicar? ¿Verdad? Porque yo le estoy dando un peso, una ponderación a esos precios. ¿Con qué debería yo de multiplicar? ¿Con lo que ocurrió o lo que se consumía hace 10 años o con lo que se consume hoy o el año de interés en el que estamos? Entonces, esto es lo que nos propone las FEIRES, que a las FEIRES dicen, no, lo que hay que ponderar es con respecto al año base. Entonces, él dice, el índice de precios ponderado, por enfoque de las FEIRES, es la sumatoria de cada uno de los precios multiplicados por el consumo en el año base multiplicado por 100. Entonces yo hago esas dos multiplicaciones, entonces hago precio, producto 1 por consumo de producto 1 más precio, producto 2 más consumo del producto 2 más precio del producto 3 por el consumo del producto 3. Igual, y divido igual por los precios, pero esta vez el año de base por la misma cantidad consumida, y eso es lo que me va a permitir tener el índice ponderado. En el mismo sentido, entonces, con Pache, lo que hacemos es que no multiplicamos, ¿qué multiplicamos? Perdón, por el año de interés, es decir, por el que está más cerca, más próximo en el tiempo. En el mismo sentido, la interpretación se mantiene con respecto al 100. Veamos aquí un ejemplo. Entonces tenemos 4 artículos. Tenemos un precio del año base, una cantidad de consumo del año base, un precio del año de interés y una cantidad con respecto al año de interés. Igual tenemos entonces la fórmula de las FEIRES que dice que se multiplica por la cantidad del año base y la de Pache que se multiplica por la cantidad de año de interés. Entonces, bajo los dos enfoques, vamos a calcular los índices de precios. Entonces vamos a dar aquí 2 minutitos nada más, igual para que en una hojita hagan el planteamiento de cómo se haría ese cálculo de los indicadores o el indicador bajo los dos enfoques. ¿Alguien me levantó la manita? No sé. Sí, adelante, Anthony. Y yo, profesora, ¿me escucha? Ok, de acuerdo con la tarea de estadística, en el sentido de que, digamos, una pregunta lleve al cálculo de pero al que haga una pregunta con relación a eso, ellos indican qué tipo de fórmula es lo que Sí. piden. ¿Bajo qué enfoque? Sí, él te va a decir, Ajá. bajo el enfoque Pache o bajo el enfoque las FEIRES, calcule el índice de precios. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ir sacando cómo calcularíamos las FEIRES, cómo calcularíamos Pache. Entonces vamos a avanzar y entonces vean cómo agarramos y multiplicamos
para las Payres con respecto a la cantidad consumida en el año base y Pache la cantidad consumida en el año de interés. Pero el precio, ¿verdad? Que es lo que siempre vimos desde el primer cálculo del índice de precios, ya sea simple, siempre se mantiene precio de interés entre precio base. El precio no cambia. Ese siempre va a tener la misma estructura en el numerador y en el denominador. Lo que va a cambiar es por qué lo voy a multiplicar. Y ahí tenemos entonces el resultado de ese índice de precios bajo los dos enfoques, el de las Payres y el de Pache. Ahora, alguien que me pueda interpretar este índice de precios de las Payres y el índice de precios de Pache, ¿cómo los interpreto? Si no, aquí yo escojo uno. Anthony, ¿no quieres ayudarnos con esta pequeña parte? Y profe, lo voy a tratar. Estamos aprendiendo todos, no pasa nada. Entonces agarramos el 100 como referencia, ¿verdad? Ajá. Se agarra el 100 como referencia, perdón. Y se Ajá, agarra el año de referencia en la parte de les Pagers. ajá. Sería Entonces habíamos dicho que todos los índices de precios se interpretan igual, ¿verdad? que creo que es la sumatoria de todos, o bueno, Sí, aquí está la sumatoria de todos, ¿verdad? Que ves que es 200 por 5, más le di a pasar. Estamos aquí, esta es la sumatoria, ¿verdad? Que tenemos aquí las sumas de las multiplicaciones, que eso ya es cuando yo ya desarrollé la fórmula. que serían los años de interés. Exactamente. Entonces yo ya aquí calculé correctamente y tengo aquí un valor que es este 202.59. Entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a interpretar estos índices de precio? Todos se interpretan igual. Aquello que esté más arriba del 100 decíamos que había que aumentado. Y lo que está de diferencia hacia abajo la interpretábamos como aquello que había disminuido. Entonces, en este caso, Anthony, ¿cuánto subió con respecto a 100? Un 102,59, ¿no? Exacto. Se podría decir que subió, se duplicó el precio. Es correcto, también. 102.59. Entonces, si comparamos estos 4 artículos, el año de interés con respecto al año base, aumentó su precio un 102.59. Entonces, estoy pagando, como dice el compañero, el doble por los 4 artículos en ese tiempo. Ahora que si lo hacemos con un enfoque de Pache, ya no aumentó 102%. ¿Cuánto aumentó? 139,43. Exacto, 139.43. Entonces, las interpretaciones de todos los índices de precio siempre va a ser la misma. Voy a tomar el 100 como referencia y si está por abajo, voy a decir que disminuyó el precio y si está por arriba, voy a decir que el precio aumentó. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? Vean que esto hasta aquí es aplicación de fórmulas, por así decirlo. Pero entonces a mí me van a pedir, calcule una tasa de mortalidad, calcule una densidad poblacional, calcule una proporción. Entonces yo debo manejar cómo es una proporción, o mal calcule una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es una tasa? ¿Cuál es un indicador que me pueden ahí hacer algún tipo de referencia? Esa sería la primera parte, el primer capítulo. ¿Alguna duda o consulta adicional que tengan hasta aquí? Yo sí tengo una, profe, que me puede Adelante. ayudar con eso. Adelante. Usted tiene el libro a mano ahí.
Sí, Ok, podemos ir a los ejercicios de evaluación, creo que es en la página 182, me parece. 182 me dijiste. Sí, me parece que es desde la 182, que ya son como los últimos de evaluación de ese capítulo. Sí, ahí está. Ajá, ya estoy Ok, en la 182. ok, usted ve el ejercicio número 7, el que le están pidiendo a uno como la tasa de crecimiento geométrico anual. Ajá, Ok, entonces yo tengo una pequeña duda con eso, porque yo lo estaba haciendo y entonces, bueno, yo en la calculadora lo que hice fue agarrar el 75.288 y lo puse como entre paréntesis entre fracción y abajo le puse 61.654, que es como decir el, pero lo hiciste con la fórmula de ajá, geométrico, porque hay una fórmula, digamos, ¿verdad? Ujú. sí, lo hice con la fórmula de geométricos y todo bien, ¿verdad? Porque lo elevé a un octavo porque el 8 eran los 8 años, ¿verdad? La cuestión es que al final de hacer todo esto, ¿verdad? Y sumarle uno y todo, me dio 2,025287264. Ahí es donde viene mi pregunta. No sé si el libro está malo porque ya he visto que hay algunos ejercicios que no están bien, pero Ujú. ¿cómo convierto eso en porcentaje? Porque yo tenía entendido en la escuela que si usted quiere convertir un número decimal en porcentaje, lo multiplicas por 100. Lo que pasa es que si yo hago eso, no me va a dar ninguna de esas opciones que viene ahí. Y si yo lo interpreto como que eso ya es un porcentaje, tampoco es ninguna de esas opciones, porque ninguna sería un Sí, 2,025%. vamos a ver, ahí cuando usted, como está despejando la fórmula original, ¿verdad? Porque la fórmula original no nos da los, la, la tasa de crecimiento, sino nos dice el valor neto, ¿verdad? Entonces, Ujú, ahí lo que hacemos es despejar efectivamente lo que usted está haciendo. Entonces, cuando usted despeja, ya efectivamente asume que eso va a estar en porcentaje. ujú. Entonces, ahí sí, porque ya la fórmula te pide que metas como porcentaje la tasa, ¿verdad? Entonces, cuando usted la despeja, ya asume que eso está como porcentaje. Y ahí debe ser algún pequeñito, ¿verdad? Porque vea que es muy diferente, o sea, muy poco sensible. Los valores son todos casi que iguales, muy cerca Sí, del 2 punto algo. Entonces, alguna cosita, algún numerito es lo que debe estar fallando. Y también usted como apunta, y no quiere decir que el libro no se equivoque, pues puede haber algún error ahí, pero a como usted está haciendo el planteamiento es lo correcto. sí, porque de hecho si usted se va a las respuestas, también le da igual a lo que a mí yo me quedé así como que, de ahí, es que será que hay que hacerle algo o tomarle algo, pero yo creo que tal vez está mal la respuesta, porque también había otra anteriormente, creo que en la página anterior, déjeme ver, yo me acuerdo que había una de hombres y mujeres, ya le digo, vamos a ver, antiguo, más antiguo, que creo que había una por ahí en la página anterior que, ok, sí, en la página anterior, en la 181. Bueno, ahí tienen el problema de los 40 estudiantes, de los 12 hombres reprobados y las 4 mujeres. Para mí, todas las respuestas son correctas excepto la C, porque, digamos, si usted ve, eran 40 estudiantes, dice que Ujú. 12 hombres reprobaron y 4 mujeres. Sería 3, ok, una mujer por cada 3 hombres, sí, porque 3 por 4 son 12 hombres y 4 por 1 por 4 son 4 mujeres. Ahí sí, lo que pasa es que en la respuesta esa no viene igual. Pero sí, yo no sé si era eso, que tal vez sería mala la respuesta, pero sí, en ese caso yo, para mí esa, la número 2 también eran la A, la B y la D, las respuestas correctas, pero no sé. Ok, sí. Ahí, compañero, lo que yo te recomiendo es que los pongas en la consulta netamente en el Moodle. Ujú, Entonces, sí. usted los pone en el Moodle y ahí te confirmamos si es que efectivamente el libro tiene ese error. Ah, ok.
Gracias, Te profe. recomiendo, y así te quedan, también les queda escrito a los demás compañeros, pero sí, efectivamente tendríamos que revisar eso muy puntualmente para ver si es efectivamente tienen el error que me estás advirtiendo que podría perfectamente también ser. Pero en el mismo sentido, igual estás haciendo correctamente la lógica del ejercicio. Ah, bueno. Gracias, profe. Con todo gusto. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, pasaríamos entonces al siguiente capítulo, que es la construcción y análisis de cuadros estadísticos. Vamos a repasar algunos conceptos. Esto ya lo vimos en la tutoría pasada y en los capítulos que ya leímos, pero siempre nos sobra, ¿verdad?, que podamos repasar. Entonces, habíamos visto que nos íbamos a concentrar en nuestras diferentes investigaciones o manejo de datos en la unidad de estadística. ¿Qué es la unidad estadística? La persona, animal, planta, objeto o cosa que yo voy a estudiar, sobre el cual tengo algún tipo de interés. Entonces, la unidad estadística habíamos dicho que era singular, que tenía que estar limitada en tiempo y espacio, y que se le medía una característica, que la característica es lo que ya le llamamos la variable. ¿Por qué le decíamos que era variable? Porque cambia de un sujeto a otro. Entonces, por eso varía. Y es aquel interés que tenemos sobre la unidad estadística. Entonces, era la edad, su salario, su escolaridad, su estatura, el peso, lo que queríamos estudiar. Y que cuando medíamos esa característica en una unidad estadística en particular, obteníamos una observación. Entonces, si le mido a Carolina su edad, voy a tener tantos años. Que si le mido a Carolina su estatura, voy a tener tantos centímetros. Que si le mido a Carolina su peso, voy a tener tantos kilogramos. Entonces, que la observación ya era un solo valor. Aquí nada más igual recordar que cuando a mí me piden una observación es solo una, ¿verdad? No todas las categorías. No es como que, ay, ¿cuál es la escolaridad? O de un ejemplo de escolar, de una observación de escolaridad. Yo no puedo poner primaria, secundaria, universitaria porque no estoy dando la observación, estoy dando el rango de que se mide esa variable que es escolaridad. Entonces, cuando me piden una observación es solo una. Sabíamos que esta unidad de estudio tiene esta variable característica y que la íbamos a definir en variables de naturaleza cualitativa o en variables de naturaleza cuantitativa, que ahí ustedes hicieron unos muy lindos mapas conceptuales de estos capítulos y entonces ahí explicaban cada una de estas. Entonces, cualitativa es aquello que yo observo de la unidad de estudio. Cuantitativa es lo que yo le logro medir con algún instrumento. Por eso cuando digo, bueno, ¿y cuál era el peso, Carolina, en kilogramos? Porque yo le estoy utilizando un instrumento para poder medirlo. Y estas cualitativas eran nominales ordinales, nominales cuando no tenían orden, como por ejemplo hombre-mujer, yo no sé cuál va primero, y ordinales cuando sí tenían cierta clasificación, como por ejemplo bueno, regular, malo, ¿verdad? Yo sé cómo ordenar bueno, regular, malo, cuál sería el mejor y cuál sería el peor, pero no puedo decir cuál va a estar por encima de otro, cuantitativamente, es decir, no sé cuánto, tanto por ciento o tanto valor está uno por encima del otro, no. Lo que yo puedo decir es cuál es el orden de esas categorías. Las cuantitativas, habíamos hablado que existían las discretas y que existían las continuas. Las discretas, que era cuando podíamos obtener algunos valores dentro de un intervalo, que generalmente eran el resultado de contar algo, entonces eran como números enteros, ¿verdad? Como número de hermanos, número de bombillos, cantidad de producción, cantidad de llamadas recibidas. Y la continua era aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, entonces hablaba más de salarios percibidos, de edad, de tiempo promedio en llamadas. Entonces, ahí tenemos esas variables. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque este conocimiento previo me ayuda a saber discernir la manera correcta en presentar cuadros y sobre todo en presentar gráficos. No es lo mismo que una variable sea porcentual a que sea neta la figura que la va a acompañar o que la va a explicar mejor.
hay una serie de normas o recomendaciones, que en eso también se evalúa el curso, y me dice cuál es la figura que yo debo utilizar en determinado caso. Los cuadros es la forma más completa para presentar información y es una regla de filas y columnas. ¿Por qué es más completa? Y porque casi que estoy dando el detalle del valor ahí en una cifra, en una tablita, con todos los valores. Y el objetivo es comunicar claramente la información. Los cuadros deben expresarse por sí mismos y deben facilitar la interpretación de los datos. Generalmente los cuadros se ponen en presentaciones, se ponen en informes, se ponen en exposiciones, carteles, y lo que me ayudan es a explicar mejor los datos. Yo tengo una idea, tengo una hipótesis, y con el acompañamiento de cuadros y de figuras puedo presentar mejor la argumentación que apoya esa hipótesis o ese análisis que se realizó ahí. Esta es la manera en que vamos a presentar un cuadro. Vean el rayado, ¿verdad? 3 rayitos nada más. Los cuadros no es como una grilla, no se cierran a los lados, es limpio, el cuadro es limpio. ¿Qué siempre va a tener un cuadro? El número de cuadro. Entonces, cuando yo estoy en el texto, voy a decir, tal como se observa en el cuadro 1, tal como se observa en el cuadro 23, haciendo referencia al gráfico tal, siempre se va a nombrar ese cuadro. Por eso yo le pongo un número, porque el cuadro 1 es siempre solo este cuadro. Entonces el lector va y se ubica. Siguiente componente obligatorio, título. Él tiene que decirme qué, cómo, cuándo y dónde está presentando la información que está ahí. Además, tiene una nota introductoria. La nota introductoria es opcional, no es obligatoria. La nota introductoria me hace una advertencia previa a la lectura de los datos. Ejemplo, que estén en millones de colones. Entonces, en vez de poner yo 8 millones y con todos los ceros, pongo solo 8. Entonces, lo que hago es que en la nota introductoria advierto a la persona de que esas cifras están en millones de colones. O que en vez de ponerle porcentaje a todos los valores, y si todos los datos son porcentuales, entonces advierto y le pongo ahí en la nota introductoria cifras presentadas porcentualmente. Y presento los valores sin el símbolo de porcentaje. Tenemos los encabezados, que también son obligatorios. Los encabezados me van a decir aquí si tengo hombres, si tengo mujeres, si tengo universitarios, si tengo escolares, qué es lo que voy a estar presentando. Igual, aquí tengo la columna matriz, que también me muestra la otra categoría sobre la cual estoy cruzando la información. Y tengo el cuerpo de los datos, que el cuerpo ya son las cifras de lo que estoy mostrando que iría ahí. Además, tengo una nota al pie. La nota al pie es también opcional. Y, al contrario de la nota introductoria me hace una advertencia de todas las cifras. La nota al pie me hace una advertencia tal vez de una cifra. Entonces yo pongo aquí un 1 ahí. Y después aquí pongo 1 y digo que para ese valor en concreto tengo la información incompleta. Entonces yo advierto finalmente a mi lector de que eso está incompleto. Y este fuente que me va a decir de dónde estoy yo recolectando esa información, si es mi propia información, si la tomé de una fuente interna, una fuente externa, también ya se vio en los capítulos pasados. Y siempre debo de poner la fuente. Me ayuda a respetar las autoridades de las diferentes personas que recolectan la información, y también me absorbe alguna responsabilidad que esas cifras no sean las correctas. Si no son mis cifras, entonces en todo siempre voy a poner cuál es la fuente. Vemos aquí ya un cuadro con los datos. Estos son tomados del INEC, con las recomendaciones que ellos hacen, con su número de cuadro, la nota preliminar, el título, ¿verdad? ¿Qué promedios? ¿Cuándo? Julio 2011, julio 2012. ¿Dónde, verdad? Por Costa Rica. Y ahí me dice
ya el detalle por año, por zona, fuente de ingreso y sin fuente de ingreso. Entonces me responde las preguntas. Aquí me tengo una nota preliminar que igual la podría omitir o no. Dice que son valores nominales. Y tengo el encabezado y la columna matriz. Vean que yo aprovecho y resalto este ingreso total con una negrita. Son cosas que se pueden hacer dentro. Igual tengo dos notas aquí al pie que vean que hacen referencia a estos y a estos. Y finalmente la fuente. Entonces aquí tengo toda la información. Yo apunté primero 2011 y como primera clasificación y después zona rural urbana, pero podría ser al contrario, podría tener aquí urbano y aquí rural y la clasificación, entonces aquí 2011 y aquí 2012. Eso perfectamente puede ocurrir así. ¿De qué depende? De lo que yo como expositor o analista quiero mostrar de esa información. ¿Ok? Igual el detalle del título, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué este total de fincas cultivo de frijol? ¿Cómo por extensión sembrada de cosecha de hectáreas? ¿Cuándo? 2014. ¿Dónde? En Costa Rica y el número de Ecuador. Aquí tenemos los niveles, ¿verdad? Lo que explicamos, podríamos tener la cantidad de niveles que se requieran y yo lo voy a acomodar según la necesidad de explicar las cifras. Igual los encabezados que estoy teniendo, ¿verdad? Tengo que explicar, por eso se dice que los gráficos se explican solos. ¿Por qué? Porque toda la información necesaria para poder leerlos tiene que estar presente en ese cuadro. Y el cuerpo, que finalmente son las cifras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar dentro de lo posible acomodar las cifras de la mayor a la menor. Entonces vamos a poner la más grande arriba y la más pequeñita la vamos a poner abajo. ¿De qué va a depender? Si es nominal, si es una categoría nominal, entonces la voy a acomodar de mayor a menor. Ahora, si hay una ordinalidad, o sea, que ya la variable tiene orden, en ese caso yo no puedo ordenar por cifras. Tengo que respetar el encabezado y el orden de las etiquetas que voy a tener aquí. Entonces, en ese caso, ahí yo no puedo ordenar. Es decir, que si aquí hay un bueno, por ejemplo, que desde primaria, secundaria, universitaria, o un bueno, regular, malo, esa clasificación y ordenamiento se respeta cuando es ordinal. Aquí tenemos un periodo igual ordinal del primero al cuarto semestre y unos ejemplos de fuentes que uno podría poner ahí. Igual esta es como la más común: elaboración propia con datos del INECO, elaboración propia con datos de tal empresa. Se pone el año si lo tenemos, de dónde es la encuesta tal y recupera. Ahora, eso sería con respecto a la realización de cuadros. Pasamos entonces a construcción y análisis de gráficos estadísticos. En este caso, los gráficos es una representación geométrica de los datos. Permiten una visión más clara y rápida acerca de lo que presentan los datos y se usan para llamar la atención, pues resultan más atractivos. Los gráficos es el uso de figuras geométricas para poder representar espacialmente la información. Y tienen una serie de lineamientos y composiciones. Igual, ¿cuáles son las características deseadas? Debe tener proporciones adecuadas, o sea, espacios entre filas, espacio entre barras, que es un gráfico pastel, que se vean las diferentes categorías. Igual debe explicarse por sí mismo, para eso también se pide el título igual, que tenga fuente,
que me explique cada una de las etiquetas, que me diga cuál es la escala. Se pueden hacer cortes en los ejes y preferir un gráfico sencillo, uno completo, que es un corte en los ejes, por ejemplo. Yo tengo aquí una figura y entonces aquí está el 0, pero los datos empiezan a aparecer aquí en 1.000.000. Entonces tengo todo este espacio que queda en blanco. Entonces, ¿qué hace? Uno hace un corte de escala y que el 1.000.000 aparezca más bien aquí, entonces ya puede presentar sus datos. Y no le queda un gráfico aquí y los datos aquí arribísima que no tiene sentido, entonces este espacio que va a quedar sin utilizar. Eso es lo que me hace un corte de escala. O sea, lo que es acortarme a aquellas zonas donde no habían datos. Igual, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Hasta hay un título, hay una nota introductoria, de ser necesario. Voy a ordenar también de mayor a menor. En este caso tengo barras horizontales compuestas, ¿verdad? Aquí tengo una parte que me sumarían los 65 y ordeno que se vea bonito, que los colores estén aquí. Este es el eje, ¿verdad? O la escala siempre tiene que aparecer, siempre tiene que saber dónde está el 0. Las etiquetas que se entienden de lo que es. Y también qué son las etiquetas, qué es el verde y qué es el celeste. Igual la fuente no puede faltar, en la construcción de gráficos. Adelante. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, con ese tipo de adelante. gráficos? Es que yo nunca los entendí porque, bueno, obviamente sí entiendo, ¿verdad? Los porcentajes y eso, pero esa escala que está ahí abajo, como para qué es, porque eso es lo que me confunde a mí, digámosle. Yo entiendo que lo verde es 48,2%, lo azul es 13,9%, pero esas barras tienen relación directa con esa gráfica que usted puso ahí abajo encerrado. Digo, ese porcentaje, o no. Claro, porque aquí entonces más o menos es el 48. Ajá. ¿Ven? Que si yo le sumo este 13,9, ya me da el 65. Ah, ya es que ese es humano. Yo pensaba que ese 13 tenía que ir era al principio, pero no, ya No, entendí. por eso Bueno, es una barra compuesta. sí, ya. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Okay? ¿Qué gráfico utilizo? Cuando tengo series cuantitativas o cronológicas, o sea, cuantitativas, la edad, los rangos salariales, producción, esas son series cuantitativas o cronológicas, en horas, en días, en meses, en trimestres, en semestres, cronológicas, voy a utilizar barras verticales. En este caso, entonces tengo barras verticales y ahí esto es como lo que se llama como infografías, que le presento como unos iconos que hace que se vea más bonito la presentación de la figura y entonces aquí lo tenemos. Cuando son series cualitativas o geográficas, cualitativas, escolaridad, profesiones o geográficas por provincia, por distrito, por país, por el continente, entonces voy a usar barras horizontales. Vean que aquí la escolaridad es una variable ordinal, entonces yo tengo que respetar su orden desde la más baja hasta la más alta. Aquí son barras simples. Y aquí de nuevo utilizo un recurso para embellecer, presentar mejor todo el conglomerado de primaria, todo el de secundaria, todo el de universitaria. Aquí tenemos las series cronológicas que cuando son menores a
a 7 puntos o a 8 puntos, voy a elegir entre si uso una serie de tiempo como un gráfico lineal, o también si son menos de 7, un poquito, entonces sí también puedo recurrir a las barras. Entonces, cuando son series más largas, de una vez voy al gráfico lineal. Y después los porcentajes, que los porcentajes sí necesariamente tengo que utilizar o un gráfico de pastel o una barra 100%, que son esas dos que están ahí. Esa información es exactamente la misma, como pueden notar. Siempre en el gráfico de pastel empiezo aquí a las 12, manecilla del reloj, y voy a empezar desde la categoría más grande y voy a ir aquí reclutando. Aquí, ¿por qué ninguno va aquí? Porque ninguno ya deja de ser una categoría, ¿verdad? Entonces, primero va moto, carga pesada, carro, carga pesada, moto, y ya después meto ahí el ninguno y los otros. Y tenemos los mapas, que es por medio de una figura. Me permite entonces representar cuánto se está presentando determinado fenómeno. Y bueno, lo que buscan es embellecer más el informe o la presentación. Ahora bien, ¿tenemos alguna duda, consulta hasta ahí? Y si no, entonces les estoy proyectando aquí un Excel. Yo lo voy a compartir. No sé si lo van a poder descargar. Porque no sé si tienen acceso al chat. Me ha pasado que algunos tienen y otros no tienen. Entonces yo les compartí este Excel por el chat. Entonces el que lo puede descargar también puede seguirme como que la practiquita que vamos a hacer. Y el que no, entonces después me puede escribir para repasarle el Excel. ¿Okay? Profe, pero usted los puede poner en el entorno después, porque si tiene usted razón, la vez pasada el profesor nos dijo que aparentemente ninguno está agregado porque tenemos que entrar por el entorno para ver la tutoría, entonces yo no veo el chat y no puedo descargar. Ok, sí. Por ahí yo no lo puedo subir porque los entornos son estándares, ¿verdad? O sea, todas las matrículas, que son bastantes personas, pertenecen a entornos diferentes porque están subdivididos por tutores. Entonces yo lo puedo subir, pero serían solo mis estudiantes que no necesariamente coincidimos, ¿verdad? Entonces sí me pueden escribir a cagonzaleza@net.com y yo se los puedo pasar por ahí. ¿Qué es? ¿Puedo repetir otra vez? CA de Carolina, CA González con doble Z, A otra vez que sería de Arrieta, y a Raunet, el que todos tenemos ahí de la UNED. Ok, entonces vean que ahí tengo el gráfico. Ahora, yo ya ordené estas edades según los rangos de edad y la frecuencia que tienen, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y aquí tengo un total. Entonces yo, esto lo puedo hacer perfectamente un cuadro, ¿verdad? Le meto aquí el título, le pongo la fuente, le pongo el rayado correcto. Y ya tengo listo mi cuadro. Pero lo que quería era hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer un gráfico. Igual se marca y le damos a insertar.
quiero hacer un gráfico de barras compuestos, que es el que estaba en la presentación. Entonces ven ahí, nada más insertar el gráfico y debo empezar entonces a poner cada uno de los componentes. Entonces aquí ponemos esta aquí. Voy a poner en San Pedro. Ok, uno, generalmente vamos a escoger estos blancos, ¿verdad? Estos negros son como más poco utilizados y no son tan estéticos, o tener rayados atrás. Yo personalmente le quito estas líneas y ya uno empieza entonces a modificar su cuadro según sus gustos. Entonces, bueno, a mí me gusta usar Arial, entonces yo vengo aquí y le digo que sea Arial. Cambio para que este sea un azul distinto, entonces quiero que sea este azul y este que sea como un rojo, entonces le pongo este rojo. Hago que las barras sean más grandes, entonces aquí me voy a dar formato de serie y le digo que tenga menos espacio entre barras. Entonces eso hace que las barritas sean más grandes. Después le voy a decir, bueno, quiero que me ponga aquí los valores de cada uno de ellos. Entonces me voy a diseño, agregar. ¿Y qué le tengo que poner? Los títulos. Eso sí se los tengo que poner de fijo. Que hay en cada uno de los ejes. Y que le ponga el etiquetado y que se lo ponga en el medio. Después esto le voy a decir que los haga en blanco para verlo ahí mejor. Y ya estos que no se ven, se los puedo quitar, lo puedo hacer más pequeño, que no me está dando ahí valor agregado. Y después yo también, porque me gusta, lo dejo limpio, que no tenga ningún contorno. Ay, perdón, ahí no. Frecuencia, años quinquenales. Igual tenemos que meterle una fuente. Ok. Y ahí entonces ya hago mi gráfico, que es ese que se presentó anteriormente. Entonces aquí en insertar y tengo ya las figuras que me permiten a mí hacer aplicaciones. Aquí tenemos otro que tiene que ver con el lugar de proceder, la ocupación de esas personas. Entonces si lo hago neto, tiene que ser barras verticales, perdón, horizontales. Entonces serían estas. Pero ¿qué teníamos que hacer? Ordenar para que salga la primera
barra antes y la mayor. Entonces le damos datos, ordenar, y vamos a darle que lo ordene por total, valores de menor a mayor. Hay que darle de menor a mayor para que el gráfico lo ordene de mayor a menor. Y ahí igual tenemos que hacer cada uno de los componentes. Ahora, si yo voy a quiero presentar las cifras porcentualmente, entonces tengo que hacer un gráfico de pastel. Igual, entonces en este caso, tengo que ordenar distinto los datos para que me lo lea correctamente. ¿Ok? Para que entonces me tenga de la mayor categoría a la menor categoría. E igual cada uno de los componentes que tiene que tener un gráfico, que no se nos puede olvidar nunca. El título, las etiquetas y la fuente, como lo vemos en este otro gráfico. Aquí entonces es igual identificar cuando son compuestas o la manera en que yo quiero presentarlo, porque también va a depender de lo que se quiera visualizar, a dónde se quiera poner el foco de atención. Aquí, listo, ¿tienen alguna duda o consulta con este tema? Más que duda preguntarle, porque yo, bueno, a mí yo estaba viendo exámenes pasados y sí, sé que venían como 12 preguntas o 15 preguntas y en desarrollo lo ponen a uno a hacer eso y le Hacer califican a gráficos. uno. Uh-huh. Sí, yo vi que le ponen a hacer en Excel y le califican eso, pero, o sea, bueno, nos había dado al principio, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pregunta o lo que se pide, un tipo de gráfico, ¿verdad? En específico. Sí cabe Dependiendo la del posibilidad. tipo de variable, ¿verdad? Si era Ajá, nominal, ¿verdad? Si era cuantitativa, cualitativa, cronológica o geográfica. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahí en este caso usted pudo hacer dos porque usted sí lo quería presentar por porcentual, usó el pastel. Si quería presentar con los otros datos, usó el de barra. Ajá. Pero ahí, digamos, uno lo debe de hacer así correctamente los dos por aquello, o eso va a No, no, depender no. del profesor. Ya en el punto del examen te va a decir o sea, qué es lo que quieren, de qué es lo que quieren, y te va a decir solo haga el gráfico correcto, no te va a decir, o sea, si usted me hace dos, más bien estaría malo, porque yo no sabría cuál calificarle. Ya. Sí, No, sí, usted porque yo presenta había un visto. gráfico, exacto, usted presenta, ya aquí es porque yo les estoy mostrando dos maneras en que yo puedo presentar la misma información, pero una es cuando es absoluta y otra es cuando es porcentual. Ya. Pero el gráfico, o Sí, sea, cuando te piden, sí te va a decir, o sea, grafique el porcentaje de o grafique el total de. Así te dice qué tienes que graficar. ok. Y nada más para, bueno, no sé si eso lo cambian. ¿Usted tiene una idea de más o menos como cuánto tiempo le dan a uno para hacer el examen? Porque hey, no todo el mundo es, bueno, no todos manejamos bien el Excel, entonces hey, si me dan a mí como 2 horas para hacerlo y obviamente que le toque poner porque sé que no es tan difícil, pero hey, no sé lo que me van a preguntar. No, no Entonces, sé, pero si va a tener eso tiempo es lo que me da suficiente. como... Va a Ah, tener tiempo suficiente. Eso es muy parecido con. Ay, no sé. Sí, sí, es como un Excelcito, te piden cierto tipo de cosas, pero no te preocupes como que se te va a pedir algo extremadamente complicado, ¿verdad? Más que esto que acabamos de ver. Aquí ya igual uno pierde tal vez más tiempo haciendo dándole el formato correcto, ¿verdad?
pero no es que va a ser extremadamente complicado. Igual hay que estudiar, hay que tener ahí todo, pero no te preocupes por ahí. Pero yo te averiguo cuánto tiempo vas a tener. Vamos a ver. No vas a tener varios días. Dice que del 22 de octubre hasta el 24 de octubre, 2 días. Ah, bueno, qué dicha, sí, no. Sí, porque imagínese bueno, en mi caso yo trabajo, yo me quedé pensando así, uy, no, que no me caiga un día de trabajo porque dice que, pero no, sí, quedan varios días, entonces sí. Ok, listo. ¿Algún otro que tenga alguna duda, consulta? Si no, pues yo me quedo por aquí. Si alguno quisiera abordar alguna duda en particular, y si no, en el caso contrario, ya daríamos entonces por terminada esta tutoría. Les agradezco mucho el espacio y cualquier cosa les insto a comunicarse por medio de la plataforma para poder evacuar también sus consultas que tengan ahí. Que tengan una linda tarde. Profesora, Entonces, sí, Profesor, adelante. profesora, capítulo. una consulta. La tutoría mañana entonces es del capítulo 4 y 5. Bueno, la tutoría no, la tarea. Sí, porque yo el capítulo no. Sí, un momentito, voy entonces a nada más ya finalizar la grabación.